Saludos y bendiciones a todos ustedes de parte del Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que este video sea de mucha bendición y sobre todo pueda arrojar luz y entendimiento a vuestras vidas con respecto a una pregunta que algunas personas me han hecho. La pregunta que me han hecho es por qué yo no celebro la Semana Santa. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que es la Semana Santa. La Semana Santa es conocida también como la Semana Mayor y de hecho es una de las actividades de mayor relevancia dentro del calendario gregoriano, ¿verdad? Hago mención de esto porque usted sabe que toda la cultura occidental se maneja con el calendario gregoriano. Entonces es una de las fechas más relevantes de este calendario, porque comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Una vez que ya nosotros entendemos qué es la Semana Santa, ahora debemos entender cuál es el significado de la Semana Santa para muchos cristianos. Esta llamada Semana Santa tiene que ver con, ¿verdad?, el evento, el acto litúrgico de adoración que cristianos, católicos y protestantes en todo el occidente celebran lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero en medio de este proceso también debemos preguntarnos, ¿cuál es el origen de la Semana Santa? Que por tradición se la ha seguido hace varios años. Esta fecha en realidad no corresponde a celebraciones originales dentro del contexto de la Biblia. Esta semana fue instituida en el año 325 en el Concilio de Nicea, ¿verdad? Fue donde se fijó fecha para la práctica de esta celebración. Si se fijó en el año 325 por la Iglesia Católica, nosotros debemos entender que siglos antes esta Semana Santa, Semana Mayor, como se le conoce ahora por tradición, nunca ningún creyente seguidor del Mesías la siguió, porque en realidad no existía. Jesús no dio mandamiento al respecto de eso. Los apóstoles tampoco se manifestaron en pro de hacer una conmemoración con respecto a la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Es más, ni siquiera el Padre Eterno, ¿verdad?, nos hizo algún referente o alguna revelación al respecto, que pudiéramos decir, oh, Dios reveló y el Padre Eterno quiere que hagamos o celebremos esto. No hay ningún detalle en realidad. Entonces, a partir del año 325, el Concilio de Nicea instituyó y estableció esta celebración tomando como base los relatos evangélicos, o sea, de los evangelios, ¿verdad?, que están contenidos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, esta Pascua pagana fue establecida no mediante el calendario bíblico, porque la Escritura tiene un calendario bíblico donde Dios establece fechas y conmemoraciones especiales para encontrarnos con Él. No fue hecho de acuerdo al calendario bíblico, sino de acuerdo al calendario que en esos tiempos existía, juliano, el que fue pues prácticamente elaborado por el emperador Julio César, ¿verdad?, en ese tiempo. Estamos hablando del cuarto siglo después de Cristo. Imagina, 400 años antes nadie celebraba algo como esto. Por eso es que en las Sagradas Escrituras no encuentras ni siquiera una idea de lo que es llamado Semana Santa. Luego que pasó el tiempo, justo con el cambio del calendario juliano, en el año 1582 fue el Papa Gregorio XIII
el que hizo ciertas modificaciones y sacó un nuevo calendario, el cual nosotros ahora tenemos, que es el calendario pagano gregoriano, hecho por el Papa Gregorio XIII. Entonces esta festividad, esta tradición de hombres, por cierto, pasó intacta a ese calendario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que es algo que la iglesia originaria nunca celebró. En otras palabras, la Semana Santa es la sustituta, o por lo menos intentaron en realidad sustituir las fiestas de las primaveras que Dios ordenó al pueblo de Israel y que Jesús cumplió palmo a palmo, fecha a fecha, en el día, la hora y el lugar que Dios estableció. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros leemos Levítico 23, nosotros observamos ahí que hay unas fiestas. Hay unas fiestas que no son judías, fiestas que no son de Israel y fiestas que no se las inventó Moisés. Son santas convocaciones y conmemoraciones que el Eterno estableció para que su pueblo pueda cumplirlas. Y estas festividades que uno encuentra en Levítico 23, cuando dice, y habló Yahweh a Moisés, bueno, digo Yahweh porque Yahweh es el nombre hebreo de Dios, y algunos le suelen llamar Jehová en su nombre genérico, el cual lo compusieron en la Edad Media, ¿verdad? De acuerdo al idioma latín. Esto os digo para que ustedes puedan también buscar esa información. De hecho, en las Biblias, en la parte final, hay un llamado glosario, y en el glosario te da una instrucción acerca del origen del nombre Jehová. Y tú vas a ver que el nombre Jehová tampoco, pues, es de origen bíblico, aunque tú lo encuentres en la Biblia. Obviamente que los traductores de la Biblia comenzaron a poner ese nombre a partir del año 600 después de Cristo. En otras palabras, Jesús ni siquiera le llamó al Padre nunca con ese nombre. Pero ese es otro tema que podemos hablar en cualquier otro momento. Sin embargo, dice la Escritura, Levítico 23, habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, o sea, de Él. Si tú le llamas Jehová, dice las fiestas solemnes de Jehová, o las fiestas solemnes de Adonai, del Señor. Dice que son sus fiestas. Cuando tú le preguntas a un predicador, un líder, ¿y estas fiestas, por qué no las celebramos? Ellos dicen, no, es que eso es para los judíos. Error. O te dicen, no, eso era de Israel, o es de Israel. Error, no son de Israel, no son de judíos. Son las fiestas, las santas convocaciones que Yahweh le hizo al pueblo, que año a año debían reunirse con él. Entonces estas santas convocaciones son ensayos, son repasos proféticos, mesiánicos. En otras palabras, son la sombra de las cosas que habían de venir. Y de hecho Jesús cumplió con cada una de las fiestas de la primavera. A propósito, les voy a mencionar las fiestas de la primavera de acuerdo al calendario bíblico. La primera, que es panes sin levadura. En el mismo día se celebra Pascua. También tenemos la fiesta de los primeros frutos y el Pentecostés. Esas son las fiestas de la primavera que el Eterno estableció para que sean celebradas no solamente por Israel, sino por todos los extranjeros que quisieran obedecer y unirse a esta celebración. El origen de la Pascua sucedió en Éxodo 12. Cuando tú lees Éxodo 12, de hecho aquí tengo la escritura. Cuando tú lees Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, y Dios había escogido a Moisés para que fuera el caudillo, el libertador de su pueblo que estaba en Egipto esclavo hace 430 años allá. Entonces dice la escritura en Éxodo 12, 1 y 2, dice, y habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, dice, o será primero de los meses del año.
Debemos entender algo. Israel tiene dos calendarios, uno civil y uno religioso. El civil que comprende de Génesis hasta Éxodo 12. Y el religioso, o el que yo le llamo calendario bíblico, de Éxodo 12 hasta Apocalipsis. Porque Dios estableció un calendario donde Él se fijó fechas para encontrarse con su pueblo. Entonces Él habla de que un mes será el principal para ellos. Y en el capítulo 13 ya Él nos da el nombre del mes en el cual ellos salieron en libertad. Y el versículo 4 del capítulo 13 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Un mes que cae siempre intermedio del mes de marzo y abril. Siempre ese mes cae intermedio, no empieza igual, porque el calendario bíblico tiene 360 días, es un calendario lunar, mientras que el calendario pagano gregoriano es un calendario solar. Entonces nos damos cuenta que el Eterno establece la Pascua como un motivo y un evento de celebración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. O sea, que esta Pascua tiene un evento histórico y la comienza el Eterno, dándole como instrucción a Moisés para que se la enseñe a los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés no se inventó, fue el Eterno que le dijo: esta es la forma y así ya va a llamar las celebraciones que vosotros tienen que conmemorar cada año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que existen dos Pascuas. Una es la Pascua pagana y otra es la Pascua bíblica. La Pascua bíblica la celebró Jesús. La Pascua pagana la celebran los que siguen la tradición de los hombres a través de el establecimiento católico de esta semana. Pero miremos un poco al Mesías, porque el Mesías es fiel cumplidor de todas las cosas que su padre le enseñó. Si nosotros observamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ok, cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, ese mismo día comenzaba la Pascua. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿verdad?, esta escritura, aquí mismo nos dice: empezó la fiesta de los panes sin levadura, donde se sacrificaba el cordero de Pascua. Ahí ya con eso nos está dando aspectos importantes y nos está dando prácticamente los detalles de qué es lo que se hacía en esta celebración. Entonces, pero esta fiesta comenzaba entre las tardes del 14 y el 15 del mes de Abib, de acuerdo al calendario lunar. Para tener una idea, más o menos, este año 2022, mientras hoy es el llamado Viernes de Resurrección, hoy a la caída del atardecer, en otras palabras, a las 6 de la tarde, empieza la celebración de la Pascua de acuerdo al calendario bíblico. Mientras que la Pascua pagana, según la tradición de los hombres, ya está terminando, la Pascua bíblica que el Eterno estableció a través de Moisés para su pueblo, recién está comenzando. Y como verá, pues no coinciden las fechas con los calendarios, porque en realidad son dos dioses diferentes. Podríamos decir que son prácticamente dos Pascuas distintas. Usted dirá: hermano, ¿y cuál celebro? Depende del Dios que usted adore. Depende del Dios que usted adore, esa es la que usted tiene que celebrar. Ciertamente voy a decir algo que debe usted siempre tener en claro. Los hombres suelen dejar de obedecer los mandamientos de Dios para comenzar a seguir las tradiciones de los hombres. Dios no te va a juzgar por guardar tradiciones de hombre. Él te va a juzgar de acuerdo si tú y yo hicimos su voluntad, si violamos su palabra y sus mandamientos, si no la obedecimos. Él no te va a juzgar por tradiciones. Los hombres sí te van a juzgar de acuerdo a las tradiciones.
porque hay muchos que todavía su entendimiento no ha sido abierto. Y oramos al Padre Eterno en el nombre de Jesús que el entendimiento sea abierto para que comprendan y salgan de las tradiciones de hombres. Cuando nosotros leemos el relato lucano, ¿verdad? Seguimos leyendo el capítulo 22 y vamos a leer que los discípulos en el versículo 8, en otras palabras, van a hacer una encomienda que Jesús le da. Miremos eso, el versículo 8 dice: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa, seguidlo hasta la casa donde entre, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, prepararla allí. Ojo con eso. Dice que fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon ellos la Pascua. Pascua que comúnmente las iglesias evangélicas le suelen llamar Santa Cena. Y mire lo que dice, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Mire que dice, cuando era la hora. La pregunta es, ¿y cuándo era la hora? ¿Qué hora era esa? Vamos a ver, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y entonces él toma dos elementos sobre los cuales él va a fijar una interpretación profética. Toma el pan y toma el vino. Entonces el pan que él toma es un pan sin levadura. Por eso es que habíamos leído en este capítulo 22, versículo 7, que había llegado a la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, y Jesús, fielmente cumpliendo con esa conmemoración, él tomó pan sin levadura. Ahora, lo que no sabían los discípulos en ese momento era que ese pan sin levadura lo representaba a él proféticamente. Ni siquiera Salomón, con toda su sabiduría, pudo discernir que el pan sin levadura representaba el cuerpo del Mesías. Y eso es interesante. Entonces Jesús tomó el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Seguidamente, ¿verdad? Él dice: tomad la copa, esto es el pacto en mi sangre. O sea, un nuevo pacto o el pacto renovado. Pero lo interesante es, ¿verdad?, que él le da un simbolismo profético. En otras palabras, el pan sin levadura lo representa a él, en todo tentado sin pecado. Y esa es la razón por la que él pudo resucitar de entre los muertos. La muerte solo retiene a los que pecan, pero él nunca pecó. La muerte tiene argumentos para retener solo a los que pecan, a los que son tentados y caen en pecado o caen en la tentación. Pero Jesús fue en todo tentado, pero sin pecado. La muerte no tuvo argumentos para poder retenerlo, porque la muerte no detiene, ¿verdad?, a los que no pecan. No lo puede detener, y Jesús nunca pecó. Fue tentado, pero no cayó en la tentación. Y la sangre, recuerden, la cual nos redime, nos limpia de todo pecado, era el nuevo pacto que él estaba estableciendo. Sin embargo, en las comunidades o iglesias evangélicas comen pan leudado. Yo le llamo el pan de blasfemia, el pan que no representa a Cristo, porque se tiende a confundir las emociones con lo que Dios te manda. Las emociones son enemigas de la fe. Hay gente que dice: bueno, no importa, así sea leudado, lo importante es que esto representa a Cristo. No, Cristo nunca se representó con pan leudado, porque la levadura en este momento representa la corrupción y el pecado. Y Jesús no pecó. Cuando tú estás comiendo un pan leudado, tú puedes estar comiendo el cuerpo de cualquiera de los dos ladrones que estaban a su lado derecha o al lado izquierda, pero menos el del Mesías. Entonces tú lo estás representando mal y estás comiendo un pan de blasfemia. Entonces el ritual no es puro, no es santo, no es sagrado. Pero como tú te llenas en un ambiente de emoción,
¿verdad? Te dicen, oh, este es el pan de Cristo, pero ni siquiera representa a Cristo. Oh, dice esto representa el cuerpo del Señor, pero no lo representa en nada, porque no saben seguir las instrucciones de Dios, sino que suelen seguir instrucciones de hombres. Y hay mayor bendición cuando seguimos las instrucciones de Dios que las instrucciones de los hombres. Y Jesús siguió fielmente y lo hizo. Además, hay algunas iglesias congregacionales evangélicas que ni siquiera toman el vino. ¿Qué es lo que hacen? Beben un vino, un aparente jugo de uva industrializado, o sea, colorante vegetal, saborizante de uva que ni siquiera es uva, y azúcar. Y ellos dicen que esto es vino. Claro que vino algo que no es vino. Y entonces, si usted me pregunta cuál es la cena, aunque parece desayuno porque algunos lo comen de mañana, aunque parece almuerzo porque algunos lo comen de tarde, pero ya vamos a ver en qué momento es que se celebraba eso. Entonces, lo que hacen es distorsionar el mandamiento divino. Miremos nosotros lo que es Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. Mire lo que dice ahí, algo muy interesante. Mateo 16, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, los relatos evangélicos lo declaran, panes sin levadura. Y cuando Jesús, ¿verdad?, celebra la Pascua, lo hace con pan sin levadura. ¿Cómo es posible? Y usted puede ver en Facebook, y usted puede ver a través de videos de YouTube, Instagram, puede ver videos en muchas redes sociales y ve un pan leudado, un pan común cualquiera, y así representan el cuerpo del Mesías, un pan de blasfemia. Y tú les dices a ellos, ¿sabes qué? No es la manera correcta. Y dice, ora por mí, si tú crees que yo estoy mal, ora por mí, pero siguen poniendo el pan inflado, siguen poniendo el pan leudado. Y no representan correctamente al Mesías. Entonces, si nosotros vamos a leer este texto, aquí también nos habla entonces de que Jesús les pide a sus discípulos que preparen la Pascua. Y en el versículo 19 dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Dice, ¿cuándo cayó qué? La noche. Esa era la hora exacta y apropiada, porque recuerde, es una cena de Pascua, no es un desayuno, no es un almuerzo. Pero muchos no entienden eso y lo que hacen es, ni siquiera deberían llamarle cena si la estás haciendo en la mañana. No podrías llamarle cena si la estás haciendo en la tarde, pareciera un almuerzo. La cena es de noche, porque el pueblo de Israel históricamente salió de noche o abandonó a Egipto, abandonó su esclavitud en una noche. Salieron tan rápido que no tuvieron tiempo de amasar demasiado la masa. Por eso es que hicieron el pan sin levadura, es un pan plano, ¿verdad? Parecido a la hostia, pero es más grande, como los discos para empanadas. Y salieron rápido, pero con un pan sin levadura, porque el Eterno así se los mandó. 2000 años después, Jesús, ¿verdad?, viene a establecer el nuevo pacto, ¿verdad?, y a representar su cuerpo con el pan sin levadura. Si Él se representa con un pan sin levadura, ¿quién soy yo para representarlo de una manera diferente? Por muy sencillo que se oiga, muchos no lo entienden. Entonces Él lo celebró en la noche. ¿Por qué? Porque la Pascua, o como le suelen llamar algunos, la Santa Cena, es cena, pues, es de noche. Entonces, históricamente representa la libertad de Israel. Pero, proféticamente, estas fiestas, la Pascua representaba al Mesías. Juan el Inmersor, o Juan el Bautista, como le suelen llamar, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de Pascua.
Pero para que resucite Él no tenía que tener pecado. Él era el pan sin levadura. Él era los primeros frutos porque es el primogénito entre los muertos. Las fiestas del Bicurín, los primeros frutos los representaban a Él. Y la siguiente fiesta que se venía es el Pentecostés, donde también la cumplió enviando la promesa del Espíritu Santo que el Padre había manifestado con anticipación. Y se cumplió que Él escribiría la ley en la mente y en los corazones de aquellos que siguieran sus mandamientos. Entonces, si nosotros observamos Marcos 14:12, Marcos es el libro más histórico, de hecho es el primero que se escribió, aunque esté en segunda sección. Marcos capítulo 14, versículo 12. Ahí también se dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y entonces en el versículo 17 dice: cuando llegó la noche, vino él con los 12 y se sentaron, ¿verdad? O sea, cuando llegó la noche, es difícil entender. Cuando llegó la noche, cuando llega la noche podemos ver la oscuridad. Pero hay algunos que están de día y se le nubla la visión, creen que es de noche. O todavía en la tarde está el sol y ellos creen que es de noche y que una cena. Mira, lo que te quiero decir es que tú tienes que aprender a seguir instrucciones. Tradicionalmente hay muchas cosas que nosotros no seguimos instrucciones porque seguimos hablando de las instrucciones de Dios, porque seguimos instrucciones de hombre. Que muchos son sinceros, muchos son fieles seguidores del Mesías. Yo estoy seguro que ellos lo aman. Yo he visto mucha gente que ama, pero no entienden estos aspectos. No tienen esta luz. Pero es importante que podamos entender, por muy sencillo que sea la palabra del Señor, un mandamiento es un mandamiento, una orden es una orden. Si Él te dice, es sin levadura, es sin levadura. Jesús respetó esas condiciones y esos criterios. Jesús celebró la Pascua. Esa es la Pascua bíblica, la que Jesús celebró, que está dentro de las fiestas de la primavera. La fiesta de las primaveras, ¿verdad? Son 4, y se los dije anteriormente: panes sin levadura, Pascua, primeros frutos y Pentecostés. Estas son las primeras 4 fiestas de la primavera, las 4 fiestas primeras que Dios estableció. Levítico 23. Y hay otras 3 que son las fiestas del otoño, que son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y también lo que es los tabernáculos. En otras palabras, son 7 fiestas del Señor. Pero las primeras 4, Jesús cuando vino, el Mesías las cumplió. Él cumplió las 4 primeras fiestas porque eran sombras proféticas de las cosas que habían de venir. Pero en el cristianismo no se entiende. Hay un aborrecimiento. En la mayoría aborrecen las fiestas del Señor. Porque hay una cosa que tú debes entender. Cuando se instituyó esta Semana Santa, lo que se procuró era en todo no parecerse a las prácticas o festividades que los seguidores del Mesías o los judíos o los que se convertían a la fe del Nazareno practicaban. Entonces esa es la razón, trataron de no parecerse. Por eso es que se hacen en fechas diferentes. Por eso es que decimos que es una Pascua pagana, una Pascua que se estableció por los hombres año 325 por el Concilio de Nicea. Y decíamos que ahí pues estaba establecido el calendario juliano hasta el año 1582, ¿verdad? En el mes de octubre, donde se cambió el calendario gregoriano y se siguió esta celebración. Luego, con el protestantismo de Martín Lutero, el gran cisma y la división que tuvo la Iglesia Católica, que se dividió con el protestantismo, a los movimientos que ahora llamamos evangélicos, también trajeron arrastrando consigo estas tradiciones de hombres. No se limpiaron de las tradiciones paganas. Sin embargo, es un tiempo y un proceso de que tenemos que limpiarnos de todas estas tradiciones de hombre que nos alejan de las verdaderas celebraciones que Dios
quiere que sigamos. Si nosotros observamos lo que es Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 al 33, nos vamos a dar cuenta que hubo un rey que hizo algo inapropiado. Este rey se llamaba Jeroboam. Ustedes conocen la historia. Bueno, muchos tal vez están acá y no conocen la historia, pero pueden leerla y ustedes pueden ver. Primera de Reyes 12. Jeroboam, rey de Israel. Recuerden que Israel se dividió después que Salomón murió y tomó el reino Roboam. Roboam no quiso aliviar las cargas, ¿verdad? Que en el tiempo de la tiranía de Salomón le fueron puestas. Ellos querían que sus cargas sean aliviadas, pero Roboam, en vez de escuchar el consejo de los sabios, de los ancianos, escuchó el consejo de los más jóvenes y él no quiso aliviar las cargas. Entonces el reino se dividió. Pero esto ya previamente Dios había advertido al profeta Samuel, ¿verdad? Y espero no equivocarme, que el profeta Samuel, y ya había profetizado que el reino de este hombre pues iba a ser pues dividido. Bueno, ahora recordando bien, sí, no fue el profeta Samuel, fue el profeta Ahías, sí, y eso nosotros lo encontramos en el capítulo 11 de Primera de Reyes. Sí, fue el profeta Ahías que le profetizó, ¿verdad?, un reino a Jeroboam, y le dijo que 10 tribus iban a estar con él y solo 2 iban a quedar con Roboam. Pero bueno, sin embargo, Jeroboam pecó delante del Altísimo. Cuando nosotros leemos el capítulo 12, ¿verdad?, el versículo 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén, en los montes de Efraín, y habitó en ella. Luego de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón. Ojo, mire los pensamientos de su corazón. Uno es pensar de acuerdo al corazón de Dios y otro de acuerdo al corazón de uno. Ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, él está diciendo que se vuelve su corazón y que irán a hacer los sacrificios a la casa de Yahweh o de Jehová o del Señor o de Adonai, porque era en Jerusalén donde se llevaban a cabo estas festividades, porque el templo estaba ahí. Entonces él, para retenerlos, mire lo que hizo. Versículo 28, después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Mire, aquí están tus dioses Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vea eso. El mismo pecado de los primeros hebreos que salieron de Egipto y empezaron a adorar becerros de oro. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Aarón. O sea, cuando Dios había establecido sacerdotes, los hijos de Leví, él estableció gente que no era de los hijos de Leví. Esto es un gran ejemplo, ¿verdad?, de lo que pueden hacer los hombres para cambiar los mandamientos que Dios establece. Y miren lo que dice: luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8. Mire, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios. Mire esto. Incluso él cambió las fechas de las fiestas del Señor, inventándose otras celebraciones que Dios no había mandado. Y es justamente eso lo que hace el cristianismo y el evangelicalismo: inventarse fiestas que Dios no ordena y hacer creer al pueblo
que son bíblicas. Mira, no toda celebración por el hecho de tener textos bíblicos es bíblica. Ojo con eso, ya lo estamos demostrando con el origen y el surgimiento de la institución, ¿verdad? Por los católicos de Occidente, tradición que han venido arrastrando también los movimientos evangelicales, no todos, pero sí en su gran mayoría, tuvo un establecimiento en el año 325. Fue algo que establecieron los hombres, no algo que estableció el Señor, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los sucesores apostólicos. Y eso es lo que hizo Jeroboam, cambió las fechas y ofreció sacrificios sobre un altar, o sea, un altar que Dios no pidió porque esos sacrificios eran en el templo que Salomón había edificado para el Señor, pero Jeroboam hizo otro altar distinto y sacrificaba ya para retener a la gente, para que no celebrara las fiestas del Señor, pero que sí celebraran otras fiestas que se parecieran, pero que no eran, en otras palabras, una Pascua pagana. Y eso es lo mismo que hizo el catolicismo. Es lo que hizo. Pero el velo no ha sido quitado de los movimientos evangélicos con respecto a eso. Ruego a Dios que el velo sea quitado y que haya un entendimiento al respecto. Entonces dice, lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. O sea, sacrificios a algo que no era Dios. Muchos creen que en Semana Santa ellos honran a Dios, pero en realidad no están honrando a Dios, están honrando las tradiciones de los hombres. Por eso yo les dije, los hombres abandonan el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y cuando tú tomas una decisión de no seguir los mandamientos de los hombres, entonces quieren enjuiciarte, te señalan, te quieren condenar. Pero es normal porque ellos no entienden que lo que es de Dios y lo que es del César es del César. Lo que es de Dios, lo que es de los hombres es de los hombres. Y debemos limpiarnos poco a poco de esta Pascua pagana, a la cual se le llama Semana Santa, porque es una Pascua diferente a la que Jesús celebró y estableció. Y dice la Escritura, versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, o que él había hecho, en las fiestas que él había hecho, a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado, mire, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón, así hizo la fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Fiestas que él se inventó. Él se inventó las fiestas. Por eso el apóstol Pablo en su carta, 2 de Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Oh, sí, hay que cuidarse de las contaminaciones de la carne. Y es verdad. Y constantemente se predica y se enseña al respecto de eso. Pero también dice que hay contaminaciones de espíritu, con tradiciones religiosas, con enseñanzas paganas que contaminan nuestro espíritu porque no nos acercan a la verdad de los mandamientos de Dios, sino que nos acercan a los mandamientos y tradiciones de los hombres mientras que nos estamos alejando de los mandamientos de Dios. Y decimos que lo que hacemos es para Dios cuando es algo que es hecho por los hombres y para los hombres. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, el respeto, la obediencia de Dios. Eso es lo que debemos perfeccionar. Entonces, si Jesús, el Mesías, siguió fielmente las instrucciones de su Padre, si Moisés, 2000 años antes, le fueron entregadas estas instrucciones y él las respetó, las enseñó, para que estas celebraciones y ensayos de estas fiestas solemnes, estas santas convocaciones, tenían fecha, lugar
y hora exacta, si el Mesías siguió paso a paso, ¿por qué nosotros no imitamos al Mesías y celebramos una Pascua originariamente bíblica conforme al calendario divino? ¿Por qué no podemos comer pan sin levadura? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque no hemos entendido la fiesta del Señor. Así como Yeshua nos muestra que si le sigues a Él, debes entender que si Él siguió las instrucciones de su Padre, pues dice, todo lo que he visto y todo lo que he oído del Padre, eso hago. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces la Sagrada Escritura nos presenta varias razones de peso. Primero, para estudiar y llegar a entender las 7 fiestas del Mesías, las cuales las encontramos en Levítico 23. Primero, que las fiestas están en la Biblia, eso es indudable. Tú buscas en la Biblia la Semana Santa y no está, aunque tú tengas ahí versículos que se le acomoden. Y aunque tengas un orden de 7 palabras que ni siquiera nadie sabe cuál fue el orden apropiado. Y bueno, y en Perú hacen énfasis de que ellos fueron los pioneros en propiciar lo que es las 7 palabras. Otros dicen que fue en Valladolid, España, las cofradías de las Juventudes Católicas, que en el año 1600 o en el siglo XVI aludieron a este sermón de las 7 palabras, pero en definitiva 7 palabras que están alineadas con una tradición de hombres, aunque se encuentren con la Biblia. Entonces tú puedes maquillar incluso el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y decir que el verdadero amigo es Jesús, y paz, le pones un texto bíblico ahí. Y que la verdadera amistad es la que te ofrece Dios, y paz, le pones un texto bíblico ahí. Cuando el Día del Amor y la Amistad se celebra a San Valentín, el santo de los enamorados. Y también el dios griego, el dios Cupido, o el dios del amor. Entonces lo que hacen a veces los cristianos es asimilar las fiestas paganas, que son tradiciones de hombres, las asimilan, les ponen textos bíblicos y celebran lo mismo, ¿verdad? Y se unen hacia la celebración y ahora dicen que son bíblicas porque les pusieron texto bíblico. Y eso no es así. Lo que es bíblico, lo que se inventa, se inventa. Ahora, no estoy diciendo que todas las tradiciones sean malas, hay tradiciones que sí son buenas, pero hay tradiciones que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de sus mandamientos. Entonces, las fiestas están en la Biblia, ya habíamos dicho, porque la Biblia, recordemos, es inspirada por Yahweh o por el Espíritu de Dios. Esto lo manifiesta el apóstol Pablo en su segunda carta que le envió a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. También debemos entender que las fiestas son una sombra de las cosas que habían de venir, que nos enseñan acerca del Mesías. Yo les dije que la Semana Santa es prácticamente un reemplazo de la primera semana de celebración de las fiestas del Señor, porque los primeros 7 días se celebran los panes sin levadura, la Pascua y los primeros frutos, y el Pentecostés 50 días después de Pascua. Pero la primera semana es clave porque el Mesías cumplió la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Dentro de esos primeros 7 días que el Señor instituyó las fiestas solemnes. Entonces las fiestas son una sombra de las cosas que habían de venir, que nos enseñan acerca del Mesías. Colosenses 2, 16, 17 y Hebreos capítulo 10, versículo 1. Entonces ahí nosotros podemos encontrar. Número 3, las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros del plan de redención divino. 1 Corintios 10, del 1 al 6.
y el versículo 11. Número 4, Yahweh nos dio las fiestas para que podamos aprender a comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de la relación que debemos nosotros tener con Él. Debemos tener una relación limpia, sin levadura, porque cuando nos acerquemos al resucitado, al inmortal, ¿verdad? Para que Él pueda perdonar nuestros pecados, debemos pasar bajo la sangre de su pacto, porque la sangre del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, debemos tener una relación personal con Él. Romanos 15:4. Las fiestas, como parte de las instrucciones de Dios, sirven como tutores que nos guían al Mesías. Gálatas 3:24. 6. Las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Yahweh tiene en el mundo a través del Mesías. Salmos 40 del 6 al 8 y Hebreos 17. Entonces Jesús o Yeshua vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros el Tanakh, que consiste en 3 partes: la Torá, los profetas y los escritos, incluso los salmos. Entonces, si uno lee Lucas 24, del 26 al 27, uno va a tener referencias de lo que Jesús mismo está diciendo. Y Juan 5, del 46 al 47. Entonces, estas fiestas establecen un patrón de eventos divinos aquí en la tierra. Hebreos 8, versículos 1 y 2 y versículo 5. Hebreos 9, del versículo 8 hasta el 9 y el versículo 23. Y número 9, Yahweh da lo natural para explicar lo espiritual. Porque los elementos que se utilizan, ¿verdad? Y hablamos específicamente de la Pascua, son elementos naturales para dar a entender cosas espirituales. El Eterno es un experto en enseñarnos a través de eso. Entonces eso podemos ver en 1 Corintios 2, del 9 al 13 y 2 Corintios 4, 18. En resumen, y repito, en resumen, Dios desea que nos alejemos de las tradiciones de los hombres, porque al guardar y en cumplir las tradiciones de los hombres nos alejan de los verdaderos mandamientos de Dios. Y nosotros debemos entender que el plan divino es que entendamos las fiestas, que son sombra profética de las cosas que han de venir. Y te voy a decir un último aspecto. Las 3 fiestas del otoño, que el Mesías no cumplió, pero cuando venga Él va a cumplirlas, que son la fiesta de las trompetas o el llamado Yom Teruah, o el día de despertar de la resurrección de los muertos. Cuando Él venga, Él cumplirá esa fiesta, porque son sombras proféticas de lo que va a devenir. Por eso es importante estudiar las fiestas. Y en el cristianismo la mayoría no entiende las fiestas del Señor. Lo otro, el día de la expiación o el día del perdón, cuando Israel se arrepienta y reconozca que el Mesías es el Mesías. Valga la redundancia, que el Mesías es el Mesías, o sea, Yeshua, Jesús, es el Mesías. Y vendrán con lloro, con dolor, porque no le reconocieron, pero le reconocerán. Y al final, los tabernáculos, que es o significa la morada de Dios con los hombres. Entonces, el estudiar de la fiesta del Señor nos va a ayudar a entender mucha profundidad y vamos a entender muchas cosas del Nuevo Testamento que antes no entendíamos. La iglesia cristiana está solo leyendo el Nuevo Testamento. Han desechado el Antiguo Testamento. Según algunas estadísticas que he investigado, en los últimos 15 años, de cada 10 personas, solo 3 han leído el Antiguo Testamento. Mira, de cada 10 personas, solo 3 han leído o leen del Antiguo Testamento. He aprendido de uno de mis maestros. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto. Y el Nuevo Testamento
es el Antiguo Testamento revelado. Espero que esta corta enseñanza que he podido compartir con ustedes, claro que aquí hay que profundizar bastantísimo, pero no es mi énfasis ahora profundizar tanto en las fiestas del Señor, sino más bien explicar que lo que se ha llamado Semana Santa fue un invento de los hombres y una tradición de hombres, y que tú no pecas, ni yo peco, por no guardar esa tradición. Porque el deseo de Dios es que hagamos su voluntad. Por eso es que Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, heredará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Si no hacemos su voluntad, entonces seremos juzgados por eso. No seremos juzgados por las tradiciones de los hombres, aunque los hombres tienden a juzgarnos de acuerdo a sus tradiciones. Pero no temamos a ellos. Ellos no nos pueden quitar el llamado. Ellos no nos pueden quitar el ministerio. Ellos no nos pueden quitar la autoridad que el Eterno nos ha dado. Los hombres te pueden quitar la cobertura, pero Dios no te ha quitado ni te quitará la cobertura a menos que estés en pecado. Entonces entendamos eso. Que la paz del Eterno reine en vuestros corazones y que siempre gocen de salud y fuerzas y sobre todo rectitud para servirle a Él con todo su corazón. Shalom, shalom, paz a vosotros.